Este aceite no cuesta casi nada y hay quienes dicen que este aceite hace crecer el cabello, las cejas, las pestañas. ¿Mito o realidad? Vamos a ver. En redes uno ve toda clase de gente, una gente que comenta que este aceite es súper milagroso, que les encanta, que les ha servido, y otra gente dice que no tanto, pero yo digo que todo esto depende de la experiencia de cada persona y de cómo lo utilice. Así que hoy vamos a ver 5 truquitos para utilizar este aceite en belleza natural y un error que casi todo mundo comete. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Dato rápido, este aceite se extrae de la semilla Ricinus communis, originario de África y de la India. Dicen que las semillas solitas son tóxicas, pero el aceite extraído para uso externo es lo que nosotros utilizamos, que nos hace bien. Y un tipcito de compra: busca un aceite 100% de ricino. Cuando lo usé por primera vez fue en Colombia, o sea, hace algunos años, y lo utilizaba para colocármelo aquí en las cejas, porque yo siempre he sido de pocas cejas. Aquí donde me las ven son tatuadas, pero siempre he sido de pocas cejas, y cuando me lo colocaba yo decía, en serio, esto se utiliza para esto, porque es súper espeso, es como muy melcochudo. Muchos dicen que este aceite hace crecer el cabello y las pestañas. Los dermatólogos dicen que no hay tanta evidencia de esto, pero lo que sí es que ayuda a fortalecer, a hidratar y a evitar el quiebre. Y si te gustan todos estos tips de belleza natural, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. El tip 1 es masaje para el cuero cabelludo. Como lo dije anteriormente, este aceite en el pelo lo que hace es hidratar, fortalecer y evitar quiebre. Entonces lo que vamos a hacer es coger una cucharadita de este aceite. Yo lo suelo mezclar con un poquito de aceite de coco para evitar todo este espesor que tiene el aceite de ricino. Y luego lo que hago es aplicarme un poquitico en el cuero cabelludo, no mucho porque ya es de por sí que es grasosito, entonces solo un poquito me lo aplico, me masajeo durante unos minutos y lo dejo actuar de 15 a 20 minutos. No me lo dejo toda la noche, no me lo dejo todo el día porque es muy grasoso. En cabello de normal a seco dicen que dejarlo de 20 a 30 minutos, y para el cabello que está seco, ya está muy dañado, dicen que dejarlo 1 hora o toda la noche. Sin embargo, yo prefiero de pronto solo 1 hora para evitar que se vuelva muy grasoso el pelo. Y esto se puede realizar de 1 a 2 veces por semana. Sin embargo, si tu cabello es finito, si es graso así como el mío, es mejor hacerlo por ahí cada 10 días, no de una forma frecuente. Y siempre mezclado con otro aceite ligero para quitarle un poquito todo ese espesor que tiene. Tip 2, pestañas. Lo que hacen las pestañas es que las fortalece y las acondiciona para que se vean más densas. Entonces lo que vas a hacer es que vas a coger un copito o un cepillito de esos con los que uno se aplica la pestañina, eso sí, súper limpio. Venden un paquetico de estos cepillitos nuevos, entonces ese es súper limpio. Igual mucho cuidado con los ojitos porque son muy delicados, entonces hay que saber cómo colocarlo, no mucho, sino solo una gotita así de la raíz hasta las puntas todas las noches y dejarlo toda la noche. Al siguiente día pues enjuagarlo y ya está. Esto lo vas a hacer de 4 a 5 veces por semana y muy poquito, como ya lo dije. Funciona en todo tipo de pestañas, especialmente las que tienden a caerse, ya que lo que hace este aceite es fortalecerlas, evitando el quiebre y la caída. Tip 3, las cejas. Esto lo que hace es dar fuerza y grosor al vello de las cejas. Vamos a aplicárnoslo igual que como nos aplicamos en las pestañas. Entonces vamos a coger un cepillito de rímel súper limpiecito, vamos a coger un copito, una gotica, le ponemos una gotica de este aceite, nos lo vamos a distribuir así en las cejas y nos vamos a masajear así, con cuidadito, cuidando mucho el vellito de las cejas. Lo vamos a aplicar de 4 a 5 veces a la semana por la noche, igual al otro día enjuagamos y ya está. Esto lo que hace es nutrir y fortalecer el vello existente, haciendo que se vean más saludables y más bonitas. Hasta ahora fortalece el cabello, las cejas y las pestañas. La verdad, yo lo he utilizado los 3. En Colombia utilizaba mucho en las cejas y en las pestañas. Aquí lo utilizo más que todo en el pelito, pero me ha funcionado súper bien en las 3 zonas. Vamos con el tip 4, las uñas. Su objetivo es hidratar la cutícula y fortalecer las uñas. Vamos a coger una gotita de aceite de ricino, lo vamos a aplicar en la cutícula, masajeando así,
Y listo, esto lo podemos hacer de 2 a 3 veces por semana, es más que suficiente, se puede aplicar durante el día o durante la noche. Y funciona súper bien en las uñas que se parten con facilidad y que se descaman mucho. Tip 5. Los labios. Su objetivo es suavizar y proteger los labios secos. Nos lo podemos aplicar como bálsamo nocturno, coger unas gotitas, aplicárnoslos aquí en los labios y listo, lo podemos dejar actuar toda la noche y no hay lío. Durante el día puedes coger también, si lo sientes ya muy resecos, un poquitico y aplicarte así a toquecitos también. Queda muy bien. Más que todo, esto se utiliza en el invierno cuando los labios así se nos resecan mucho, pero pues igual si los tienes secos, no importa la temporada que sea, va a actuar de la misma forma. Un tip extra, brillo para el cabello y para esas puntas secas que a veces tenemos. Y para utilizarlo, lo que vamos a hacer es coger unas gotitas de este aceite de ricino, lo vamos a mezclar con unas gotitas de aceite de coco, así mezclándolo y nos lo aplicamos solo en las puntas, nada de la raíz, solo en las puntas, porque este lo podemos dejar por más tiempo, lo podemos dejar durante toda la noche o durante 1 hora, pero solo en las puntas. Y esto se puede realizar de 1 a 2 veces por semana, especialmente para el cabello seco y para el cabello dañado. Deja el cabello súper suave, súper brilloso, que ni un serum caro logra, pero hay que saber utilizarlo en pequeñas cantidades. No vamos a aplicarnos hartísima cantidad porque se va a volver grasosito y no se va a ver tan bonito. Solo un poquitito así se aplica y ya. Y el error común utilizando este aceite de ricino, yo creo que si has puesto cuidado, si has puesto atención a todo lo que he dicho durante el video, vas a saber cuál es. Y es aplicar demasiado, porque este aceite viene demasiado, demasiado concentrado. Así que aplica la regla simple, menos es más. ¿Y ya utilizabas este aceite o va a ser la primera vez que lo vas a utilizar? Cuéntame en los comentarios. Vamos a hacer un resumen super flash de todo lo que nos puede ayudar este aceite. Fortalecer el cabello, proteger las pestañas, nutrir las cejas, hidratar las cutículas, suavizar los labios y dar brillo al cabello. Si quieres estimular el crecimiento natural de tu cabello, mira el video del agua de romero, que ese sí tiene estudios detrás. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho, espero sirvan todos estos tips, que los lleven a la acción y que me digan cuál de todos estos es su favorito. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, comentar y hasta una próxima. Bye.